Bienvenidos una semana más a Si tiene nombre existe. Esta semana daremos final al podcast de las hadas que comenzamos la semana pasada. Como ves, es un tema muy extenso a la par que maravilloso. ¿Soñamos juntos y continuamos con las hadas? Venga, comenzamos. Desde épocas muy tempranas, la humanidad ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y las leyendas. Por mito, entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante. Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural de una generación a la siguiente, y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas civilizaciones. Bienvenidos a Si tiene nombre existe. Mi nombre es Blanca y te invito a que abras las puertas de mi morada. Pases, te acomodes y que de mi mano te adentres en un mundo lleno de mitos, leyendas, magia. ¿Me acompañas? Existen muchas clasificaciones de hadas. Pueden ser sociables, llamadas por Yeats hadas de tropa. También se les conoce como familiares, viven en comunidades y se dedican a actividades colectivas, principalmente de ocio como bailes, tocar música y participan en fiestas suntuosas. Para los humanos es fácil escuchar estas fiestas con solo seguir el camino de hadas. También conocido como Fairy Barrow del folclore celta. Las huellas de tales reuniones se pueden adivinar a lo largo de los anillos en la hierba. Según la tradición celta, la música de las hadas tiene carácter divino y muchas melodías populares de este folclore provienen de la música de las hadas. El color preferido de las hadas sociables es el verde y su tamaño es muy variable. Las más pequeñas pueden ser del tamaño de una flor y las de mayor tamaño alcanzan la estatura de un humano promedio.
Las hadas sociables viven en países que contienen una gran cantidad de habitantes divididas en comunidades gobernadas generalmente por una reina, siendo los reyes poco comunes, aunque pueden existir comunidades gobernadas por pareja, reina y rey. Según el diccionario de la mitología céltica, el reino de las hadas recuerda la idea que tienen los humanos sobre los cielos. No existe el tiempo, no hay taras ni enfermedades, ni edad ni muerte. Los humanos que llegan al reino de las hadas pueden pasar 900 años allí y sentirán que solo transcurrió una noche. Las residencias de las hadas sociables son lujosas y hermosamente decoradas de oro y plata. Si tiene nombre, existe. Podemos encontrarnos también con hadas solitarias. Las hadas solitarias evitan las diversiones fastuosas de las hadas sociables y las reuniones y se unen a una persona convirtiéndose en espíritus caseros que moran en las casas y que realizan los quehaceres domésticos mientras nadie se encuentre o habitan en exteriores, siendo un peligro potencial, aunque no letal, para los transeúntes. Las hadas solitarias utilizan preferentemente en sus vestimentas los colores rojo, marrón o gris. Son irascibles y se molestan fácilmente. En ocasiones se comunican con los mortales en tonos amenazantes, mientras que las hadas sociables se les puede catalogar de aristócratas, pero en esencia bondadosa. A las hadas solitarias se les describe como trabajadoras. Los espíritus caseros encienden el fuego, lavan los platos y otras actividades, pero son exigentes en que se les respete y se les agradezca sus atenciones, ofreciéndoles una taza de leche. Si se irritan, pueden causar efectos que recuerdan el poltergeist, lanzar piedras, dañar el trigo, apagar las velas, meter humo dentro de la casa y también derribar los utensilios de los estantes. Veamos ahora los tipos de hadas que nos podemos encontrar. La primera de ellas es la hada fata o hada madrina. Las hadas fata o hadas madrinas son una mezcla entre las parcas de la mitología romana y las tríadas tutelares del folclore celta, que se encuentran vinculadas a la fertilidad y a la abundancia, cuya presencia todavía se hacía sentir en la Edad Media. Si tiene nombre, existe. Estas hadas protectoras se acercan a las cunas de los recién nacidos, ofreciéndole amparo y dones mágicos. Son hadas matronas, como la del cuento de la Bella Durmiente, o en el texto antiguo Roman de Percefores. Estas hadas cuidan, educan y entregan armas a los héroes. Vamos ahora con la hada amante. Las hadas amantes son descritas como bellísimas mujeres jóvenes que de inmediato despiertan el amor de los caballeros y héroes. Las historias de hombres heroicos que tienen amores con criaturas femeninas sobrenaturales de gran belleza están ampliamente distribuidas alrededor del mundo, desde la Grecia antigua hasta los inuit y los amerindios. Pero las hadas amantes aparecen a partir del siglo XII en la literatura occidental. Los romances con las hadas no son incondicionales. Por ejemplo, en los Lais de María de Francia, la condición es que mantenga el secreto, y en la leyenda francesa de Melusina es que no intente verla los sábados. Si no se respeta la condición, la venganza del hada puede ser muy cruel, incluso puede causar la muerte del amante. Otro tipo de hada es la hada vieja y hada mala. En los cuentos europeos se ha popularizado el hada vieja
o Adacarabose, una criatura maligna que maldice en su cuna a los recién nacidos, pero ya se encontraban en el folclore francés, donde se dicen que son eternamente viejas, pero no siempre malvadas. Existen hadas con similares características en otras tradiciones europeas. Sin embargo, la mayoría de las hadas viejas son malvadas. No podemos dejar de lado a las hadas del agua. Las hadas de agua son conocidas en todas partes, incluyen sirenas, nixes, ondinas, morgana, rusalcas, billis. Existen muchas criaturas que con forma humana se ocultan en las aguas para atrapar a los desprevenidos y devorarlos. Esto, según algunos. Dentro de las hadas de agua se pueden incluir a las náyades, las nereidas y las sirenas de la mitología griega. Encontramos también a las hadas de las plantas. Las hadas de las plantas van desde las diminutas pilliwillis del folclore inglés, que representan la esencia de las plantas, hasta de las damas verdes del Franco Condado y son muy numerosas. Desde la antigüedad hasta la cristianización, el reino vegetal está considerado un hada. Los antiguos celtas entraban a los bosques con respeto religioso, ya que los consideraban el hogar de las deidades. Las dríadas y las dríades de la mitología griega, que eran deidades menores del culto a los árboles y los bosques, son consideradas hadas. Si tiene nombre, existe. Un podcast de Blanca Alegre. Puedes escucharlo en iVoox, Podimo, Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcast, AdVoice y Amazon Podcast. Y recuerda, si tiene nombre, existe. Existe también el término changelings. Los changelings son niños cambiados, son hijos de hada, sana, troll, elfo u otra criatura fantástica que, según las creencias populares y leyendas del norte de Europa, son cambiados por niños al nacer. Las razones de este cambio se justifican como el deseo de tener un sirviente humano, amor al niño o simple travesura. La realidad es que con esta leyenda se trata de justificar el nacimiento de niños deformes o con alguna anormalidad. Se creía que las criaturas fantásticas realizaban el cambio antes de que el niño fuera bautizado. En Irlanda, incluso el nacimiento de un niño zurdo era sospechoso de un cambio. Existen también otras clasificaciones en lo que se refiere a las hadas. En el folclore escocés existen las hadas representantes de Sel y Court, tribunal sagrado, que son hadas buenas a las que se puede recurrir en busca de ayuda y después agradecerle generosamente. Por lo contrario, las hadas representantes de Aunsi Court siempre causan daños sin ningún motivo. Por las noches atacan a los viajeros y los transportan lejos por los aires y los golpean. Estas clasificaciones nunca son estrictas. Por ejemplo, los pixie, duendecillos del folclore inglés, tienen características tanto de las sociables como de las solitarias. Si tiene nombre, existe.
Entremos ahora de lleno en los hábitos y comportamientos de las hadas, ya que no siempre es como nosotros pensamos. El comportamiento de las hadas es conocido desde los escritos del medievo, entre los siglos V al siglo XV, pasando por la leyenda del rey Arturo, los cuentos de hadas hasta las historias folclóricas más recientes. El encuentro casual con las hadas no siempre es agradable o beneficioso. Se dice que uno de sus comportamientos más habituales es jugarle a los humanos bromas o trucos inofensivos, como enredar el cabello del durmiente, hacer desaparecer pequeños objetos y también hacer que el viajero tome la dirección equivocada. Además, se le atribuyen comportamientos mucho más peligrosos. Se dice que ser secuestrado por las hadas puede producir la muerte súbita. Se cuenta que las hadas obligan a los jóvenes a bailar durante toda la noche hasta que le causan la muerte por agotamiento. En algunas leyendas se les acusa a las hadas de ser las culpables de la aparición de la tuberculosis. Las hadas pueden hacer padecer de enfermedades misteriosas y parálisis en los animales domésticos como vacas, cerdos y patos. El concepto del universo paralelo está muy asociado con el mundo de las hadas. Se dice que las hadas habitan en suntuosos palacios que se encuentran por lo general en el fondo del agua o en una isla, como la legendaria isla de Avalon de la mitología celta. Según la leyenda, estos lugares pueden ser descubiertos por un hombre casualmente durante un viaje o una aventura, pero también puede darse el caso de que las hadas lo secuestren y lo lleven allí. Cuentan las leyendas que nadie está a salvo de ser secuestrado, y el rapto puede ser por un tiempo o para siempre, y ser relativamente peligroso para el secuestrado. Las historias sobre el destino de los secuestrados difieren mucho. Algunos disfrutan de una vida alegre, llenos de felicidad. Otros, por lo contrario, son atormentados o viven añorando volver a ver a sus familiares y amigos. En la historia de Lady Isabel y el caballero elfo, el elfo tiene secuestrada a Isabel y ésta tiene que matarlo para salvar su vida. Si tiene nombre, existe. Hasta ahora hemos hablado de muchos aspectos, tipos de hadas, de su mundo, de dónde podemos encontrarlas. Pero ¿qué hay de la comida de las hadas? Y es que se cuenta que después de probar la comida de las hadas es imposible abandonar su reino. Según la mayoría de las leyendas, esta indicación se la hacen a los secuestrados que serán liberados del poder de las hadas por la intervención de alguien que viene en su rescate. Si se ha alimentado con la comida de las hadas, no podrá obtener la libertad. En un lay de la época medieval se cuenta la historia del caballero Gingamor, que después de pasar 3 días disfrutando de la hospitalidad de las hadas desea volverse. Le informan que en realidad han pasado 3 siglos y le advierten que cuando vuelva a su mundo no coma ni beba nada en su país. Cuando llega a su país tiene hambre y recoge y come 3 manzanas. Enseguida envejece, se debilita y cae del caballo. Después, 3 hadas lo recogen y lo llevan de nuevo a su reino. Y es que el tiempo transcurre de manera muy diferente en el mundo de las hadas, y este es el aspecto más peligroso para quien permanece en su reino. Según el mito celta, Ossian no recibe ningún daño por su estadía en el reino de las hadas.
pero al volver y bajar de su caballo los 3 siglos que pasó con las divinidades, lo alcanzan y enseguida se hace polvo. Después de visitar a un enano en su cueva, el rey Erla regresa con sus hombres a su mundo transcurridos 3 siglos. Cuando algunos de los hombres desmontaron, se convirtieron en polvo inmediatamente. El rey Erla y el resto de los hombres estaban condenados a no desmontar nunca. Otro tema muy importante a cambiar es el cambio de la apariencia. El poder de modificar su apariencia y de quienes la rodean utilizando la magia es otra característica común de las hadas en todas las culturas. En todas partes se sabe que el hada de oro no es confiable, ya que cuando se le hace algún servicio, concede lo que se cree que es un montón de oro, pero al tratar de comprobarlo se convierte en hojas secas de árboles, especies, pasteles o cualquier otro objeto sin valor. Ejemplificación del engaño que provocan las hadas con su apariencia, y lo que les rodea se presenta en el cuento del ungüento de hadas y en sus variantes de toda Europa. Se convoca a una mujer humana para que asista al parto de una rica señora. Se le entrega un ungüento para que lo unja en los ojos del recién nacido. La partera, por error o por curiosidad, unge la pomada en uno de sus ojos o en ambos. Enseguida se da cuenta que no está asistiendo al parto de una dama adinerada, sino al de su propia criada. Además, no se encuentra en una rica casa, sino en una cueva. La mujer se va sin revelar su nueva habilidad, pero invariablemente las hadas se dan cuenta que la mujer las puede identificar. Entonces, la castigan dejándola ciega del ojo vidente o de ambos, si es el caso. Según la mitología, las hadas frecuentan muchos sitios. Algunos pueden haber sido construidos por ellas mismas. El círculo de las hadas se ha atribuido al baile que supuestamente estos seres fantásticos realizan allí, siendo en realidad un fenómeno natural producido por crecimiento de ciertos tipos de hongos. Según el folclore, el camino de las hadas es un sendero que toman las hadas, por lo general recto, que comunica con lugares importantes para ellas, como fuentes, montañas, colinas, manantiales, lagos e incluso monumentos de la Edad de Piedra. La fuente de las hadas son los restos de viviendas circulares que datan posiblemente de la Edad de Hierro en Irlanda. Los habitantes de la isla en esa época construyeron viviendas de forma circular, con bancos de tierra o zanjas, y estas viviendas no eran duraderas y al abandonarlas quedaban restos en forma circular. Según el mito, las hadas protegen estos restos para que no sean destruidos por los granjeros o constructores. Si hacemos caso a la mitología, siempre hay que estar protegido contra las hadas. Por eso daremos unas recomendaciones generales, o lo que se cree que puedan ser unas recomendaciones. Así que si en alguna ocasión te encuentras con alguna, ya sabes lo que tienes que hacer. La principal recomendación es evitar los lugares donde supuestamente habitan o frecuentan. Uno de los métodos para alejarlas más extendido es el uso de un amuleto hecho de hierro. Se dice que el hierro es un veneno para las hadas y por eso le huyen a este metal. Se dice que las personas que utilizan la ropa al revés obstaculizan el poder de las hadas. La hierba de San Juan, el trébol de 4 hojas y el sonido de las campanas, especialmente si éstas son de la iglesia, también te protegerán de ellas. Existe una contradicción con el árbol de Serval, ya que algunas tradiciones
dicen que las ahuyenta y otras que son sagrados para ellas. También es contradictorio el uso o no de las campanas, ya que, aunque algunas leyendas dicen que las ahuyentan, otras dicen que la reina de las hadas, cuando monta a caballo, usa campanas en los arneses. Los sitios frecuentados por ellas, como las fuentes de hadas, no se deben modificar. Incluso el simple corte de matorrales puede causar la muerte de quien lo haga. Los árboles que se consideran sagrados para las hadas, como el espino, no se deben talar. En Escocia, un árbol de espino ha evitado la ampliación de una carretera por más de 70 años. Una de las protecciones más utilizadas contra las hadas en Terranova es el pan. Este puede ser una rebanada fresca de pan blanco, casero, hasta pan rancio. Desde la antigüedad se confía en las virtudes del pan por su asociación con la casa y el hogar, también asociado a la industria, representando la domesticación de la vida silvestre, que es despreciada por la mayoría de las hadas. Esto también representa una contradicción, ya que en la mayoría de las leyendas del folclore celta, los productos horneados, como los pasteles, son un tributo frecuente para las hadas, igual que la crema y la mantequilla. La creencia de que un trozo de pan envuelto entre las vestiduras de un niño lo protegía de las brujas y del mal, en general estaba muy extendida a finales del siglo XIX en el condado de Wexford, en Irlanda. Y finalmente, para terminar con este podcast, os diré que por lo general todas las leyendas sostienen que las hadas son inmortales o pueden vivir miles de años, pero la sal puede acabar con esta inmortalidad por sus virtudes para alejar las malas influencias. Son muchos los escritores y antropólogos que sostienen que cuando una pizca de sal toca los labios de un hada, ésta se vuelve mortal, pudiendo sufrir enfermedades, envejecer e incluso morir. Y hasta aquí esta segunda parte del podcast de las hadas. Con él damos punto y final al mundo de las hadas. Sin lugar a dudas ha sido un podcast diferente, muy extenso y con muchísimas leyendas, historias, que espero que os haya gustado tanto como a mí. Y como siempre os digo, recordad que si tiene nombre, existe.